que debemos de entender es lo que se está mencionando en el enunciado. Recuerden que no se los estoy explicando con palabras, porque la manera de escribir ya te está diciendo. Primeramente, utilizo aquí una letra G. ¿Qué quiere decir esa letra G? Quiere decir que es una función. ¿Qué es una función? Es una definición basada en operaciones aplicadas solamente a una variable. Y esa variable se llama variable independiente. Si se dan cuenta, la variable independiente, ya lo sabemos, es la que debe de estar entre paréntesis. Y esa variable independiente va a aparecer en la definición. ¿Cuál es la definición? Pues hay una suma, hay una potencia y todas aplicadas a la misma variable. Entonces debo de entender que la primera letra me afirma que es una función y que la segunda letra me está diciendo sobre quién van a ser aplicadas todas las operaciones. De manera similar, aquí tengo otra función que se llama h. Recuerden que las funciones se van a estar denotando por la letra f, g, h, i, j, k, l, m, n, n y hasta la n se llega, porque ya más serían demasiadas, ¿no? Y también estoy diciendo que voy a tener a la misma variable independiente, que se llama la x, y en la operación es el denominador. Si ya tengo bien entendido, vamos a hacer uno de los que más les cuesta trabajo y que lo he visto porque ya tengo mucho tiempo aquí. Inciso D. Vamos a hacer exclusivamente el inciso D. Voy a copiar el inciso D. Insisto, por la experiencia ya sé qué es lo que les causa más trabajo y ya sé cuál es el que se debe de explicar para que me lo entiendan, ¿no? Entonces, dejen aquí me acomodo porque me quedó muy reducido el espacio. Ahí voy, estoy acomodando el mouse y todo lo que tengo aquí. Ok, entonces resulta que me están diciendo en el inciso D que lo que yo debo de calcular es la G de un 1 más H que depende de 2 y ya. Lo que debo de entender es lo que me están explicando, y lo que me están explicando obedece solamente a lo que ya sabemos, que es un dato, que es un resultado, que es una imagen, que es un argumento. Y entonces lo que me están diciendo aquí es, lo primero que debes de hacer es considerar la función g. Esa función g, tú ya sabes que la función g está definida a través de operaciones. Y lo que tú vas a hacer es que este que se llama argumento, ese que recibe el nombre de argumento, tú lo vas a sustituir idéntico en esta variable independiente que pertenece a la función g. Lo tienes que sustituir idéntico acá. Eso es lo que vas a hacer. ¿Qué vas a obtener al hacer la sustitución? Pues vas a obtener una imagen. ¿Por qué voy a obtener una imagen? Porque no estoy sustituyendo solamente un número, estoy sustituyendo una función. Si se dan cuenta que hay una función. Entonces, si me da un resultado numérico, si me da un número, es un resultado. Si me da un término, un polinomio o una función, entonces es una imagen. ¿Qué debo de hacer? Pues lo que debo de hacer, ya se los había explicado ayer, lo que debo de hacer es una sustitución. Sabemos que siempre deben de estar escribiendo cuáles son los conceptos que debo de utilizar, porque en algún momento de la vida ustedes van a implementar líneas de producción, y en esa línea de producción necesitan saber exactamente cómo se llama cada cosa. No puedo decirle a toda cosa. ¿Qué quiere decir sustituir? Quiere decir reemplazar. Entonces, lo que ustedes van a reemplazar es, primeramente, escribo el 1 tal cual, porque si se dan cuenta que hay un 1. Y luego van a escribir una operación suma. Esa es la definición de la función. Escriben la operación suma. Pero luego van a escribir una variable independiente. Pero en lugar de esa variable independiente, van a sustituir este argumento. ¿Qué quiere decir? Que van a escribir un paréntesis que va a estar elevado al cuadrado, y aquí adentro van a sustituir este argumento. ¿Cuál es ese argumento? Pues el argumento es 1, que va a ser sumado a una función h donde están sustituyendo un dato 2. Por lo tanto, la función h es este 1 entre 2. Por eso deben sustituir 1 dividido entre 2. Si ustedes se dan cuenta, están sustituyendo un dato, pero también están sustituyendo un argumento. El argumento es en la función g y el dato es en la función h. Pero deben captar exactamente qué es lo que implica lo que me están diciendo aquí solamente con pura simbología. No es un lenguaje, es simplemente una interpretación. Si tienen alguna duda, ya saben, me lo dicen, ¿no? No nada más copien, o sea, ahorita estamos estudiando. Y ¿Eso es h de 2?
Eso es h de 2, exacto. Este que estoy escribiendo aquí es esta función, pero en la cual tú sustituiste en la variable independiente un dato que se llama 2. Eso es h de 2, exacto. Pero si se dan cuenta, no lo estoy calculando separado. O sea, todo va en el momento, porque por eso estamos enseñándoles a hacer líneas de producción. En una línea de producción no puedes hacer una cosa por acá y ahora ven y pégala. Y haz otra por acá y ahora pégala. Y entonces después vamos a agarrar otra cosita. No, la línea de producción sobre la línea de producción van haciendo todo. Por eso no puedo hacer cosas separadas, como algunas veces en algunos videos de la red he visto que lo hacen, ¿no? Primero factoriza todo y luego pégalo acá y luego haces... No, es todo a la par. Bueno, insisto, si tienen dudas, luego díganme. Ahora bien, ya se acabó lo que es cálculo diferencial. Cálculo diferencial nada más es sustituye datos y sustituye argumentos. ¿Dónde? En las funciones. ¿Qué es una función? Una definición basada en operaciones a la cual le aplicas solamente una variable que tiene un solo resultado y por lo tanto lo puedes graficar. Ahora bien, todo lo que sigue es álgebra. Álgebra ya la deben de dominar. Tienen que escribir todos los conceptos. Por eso hay que estudiar diario para que sepan qué hacer. Lo primero que hago es, por jerarquía de operaciones, decidir cuál operación es la que hago primero. Si se dan cuenta que hay una suma, pero no puedo hacer la suma porque aquí hay un paréntesis. Y como hay un paréntesis, entonces debo de hacer la operación que está en el interior del paréntesis. Y entonces me doy cuenta que este 1 yo lo puedo escribir de otra manera. Y esa otra manera de escribirlo es expresarlo en número racional. Y eso es un concepto que yo tengo desde el kinder. Porque yo sé que un entero lo puedes partir a la mitad y por lo tanto tienes dos mitades. En otras palabras, este entero son dos medios. Y como son dos medios, porque ya lo expresaste en número racional, entonces puedes aplicar la ley de la suma. ¿Por qué puedo aplicar la ley de la suma? Porque estos son dos medios y estos también son positivos. Por lo tanto, al tener el mismo denominador, tú ya sabes que el resultado entonces va a ser un entero más 2 medios más 1 medio, tú tienes entonces un 3 medios que está elevado al cuadrado. Acuérdense que no van a poder utilizar calculadora en el examen. En el examen es solamente hacerlo a mano con todos los conceptos que yo ya sé, para que se vayan preparando, ¿no? No los vaya a agarrar en curva, que quieren traer su calculadora cuando en realidad no van a poder traer la calculadora el día de la evaluación. Y saben que la evaluación se va a hacer aquí, así que no hay manera de como que hacer trampa, ¿no? Bueno, ahora bien, lo que debo de hacer es otra vez, primeramente, como son puras operaciones, por jerarquía de operaciones, decidir cuál operación es la que hago. Y me doy cuenta que aquí hay una potencia, por lo tanto la primera a hacer es la potencia. Y voy a utilizar algo que es la definición de potencia. La definición de potencia menciona que hay que multiplicar a la base tantas veces como indica el exponente. Pero yo me doy cuenta que es un número racional. Como es un número racional, entonces aplico algo que se llama propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes me dice que si tú tienes un número racional y lo vas a elevar a un exponente, tú puedes elevar el numerador y elevar el denominador. Y con eso ya la hiciste. Y entonces, si tú elevas el 3 al cuadrado, sabes que es 9, y si elevas el 2 al cuadrado te da 4. Y por lo tanto, esto de aplicar estos conceptos, sabes que son 9 cuartos. Pero tú sabes que le vas a sumar un entero. Entonces ese entero también lo voy a expresar en número decimal, en número racional. Disculpe, los números decimales no existen. Y si lo expreso en número racional, este entero, yo sé del kinder que se parte en 4 partes y por lo tanto tengo 3 cuartos. Y conclusión de eso, de la aplicación de todos esos conceptos, que insisto, se los tienen que aprender de memoria porque así quiero que hagan las evaluaciones, van a tener como resultado un 13 cuartos. ¿Por qué? Porque aquí fueron 9 cuartos y aquí tengo 4 cuartos y si lo sumo me da 13 cuartos porque ya sé que los dos son positivos y por lo tanto también estoy utilizando algo que se denomina la ley de la suma. La suma de dos números con el mismo signo, se suman los números y se deja el signo que predomina. Y entonces, ya acabé. ¿Seguros que ya acabé? ¿Ahí se acaba? Se debe de expresar en coordenadas. Si me hubieras dicho tu número de lista, te hubiera puesto una participación. Cada vez que contesten una pregunta, díganme primero su número de lista, luego me contestan y si está bien les pongo participación, tanto los que están aquí como los que están allá a distancia. Eso quiere decir que como se debe expresar en coordenadas, va a ser un punto A
que va a tener este que está aquí, acuérdense que es el resultado, y por lo tanto el resultado debe de ser la ordenada. Esta es una ordenada. Recuerden que al sustituir un dato se tiene un resultado. ¿Cómo sé que se llama resultado? Sé que se llama resultado porque es un número. Pero ¿cuál es el dato? Ahí viene la parte interesante, ¿no? 2. ¿Cómo supiste? 2, dime cuánto es. 6 en 2. La respuesta es 2. ¿Por qué es 2? ¿Cómo sabes que es 2? Porque se sustituyó. No, ese no es. Les voy a explicar. Fíjense bien, ¿eh? Todos los que están por todos lados. Lo que estoy sustituyendo es esto. ¿Sí se dan cuenta? Porque sustituí el 2, sí, pero en la función h. Y yo no quiero solamente lo de la función h, quiero todo lo que se sustituye en la función g. Por lo tanto, todo lo que se sustituyó en la función g fue h de 2 más el 1. Y entonces, como ya sé que esto es un número racional, o sea, son 2 medios, y este es un medio, hago la suma, como menciona aquí, y entonces el dato que yo estoy sustituyendo son 3 medios. ¿Dónde estoy sustituyendo ese dato? Pues lo estoy sustituyendo en la función g. Fíjense cómo la que tiene más importancia es la función g. En la función g hay una abscisa, y esta es la abscisa. Esta es la abscisa, no el 2, porque el 2 fuera la abscisa, pero solamente en la función g. Entonces fíjense cómo aquí lo importante es detectar por qué se llama dato, por qué se llama resultado, por qué se llama argumento, por qué se llama imagen. Por eso les menciono, estos ejercicios son los más robustos y lo único que estoy retomando es lo que he explicado anteriormente. Pero lo que he explicado anteriormente, con esto que te estoy explicando es más que suficiente. ¿Necesitas más? Vean más videos. Algunos necesitamos 21 días, otros necesitamos 42 días, dependiendo de cada uno. Vuelvo a repetir, si tienen dudas, luego me las hacen saber, ¿no? Ok, vámonos a otro que también está medio complicadito. Y ese que está medio complicadito va a ser el inciso F, porque el inciso E está más sencillo. En el inciso F, disculpen, dejen cambio de color. En el inciso F, a mí me están preguntando que calcule 1 más g de 2 elevado... no es cierto, aquí me estoy equivocando, disculpen. Sí, confundí ahí, ¿no? Es el inciso F, donde me están preguntando 1 más g de 2 elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado hasta acá. ¿Sale bien? Vean que hay una gran diferencia entre lo que les estoy preguntando en el inciso A. Esto es completamente diferente a lo que les estoy preguntando aquí. ¿Alguien me puede decir cuál es la gran diferencia? ¿No se ocupó la función h? No, esa no es la razón. Acuérdate que si quieres participar, si me dices tu número de lista, te pongo participación si estás bien, ¿no? Ok, no, esa no es la razón. ¿Cuál es la? Dime. 19. 49 me dijiste que ¿quién? La G está dentro del paréntesis. Ok, muy bien. Eso, fíjense lo que dijo su compañera. Esta G está adentro del paréntesis. ¿Sale bien? Eso está bien lo que ella me dijo, pero no es la respuesta. El que estás allá a la distancia, ¿qué número de lista me dijiste? 19 Dime. es porque está elevado al cuadrado. Ok, me dijiste una parte. Otra vez me están diciendo pedacitos. ¿Está dentro del paréntesis? Sí. ¿Está elevado al cuadrado? Sí. Pero esa no es la respuesta. La gran diferencia, dime. 54, ¿no hay una H? Fue lo que me dijo su compañera hace rato. Sí, no hay una H, pero eso no es la gran cosa. Bueno, les voy a explicar. Yo 27. Dime 27. Porque todo está elevado al cuadrado. No, es lo mismo que me dijo tu compañero. Ya les voy a explicar yo para no tardarnos tanto en esto. Número de lista 2, solamente hay una variable. No, tampoco. Bueno, déjenles explico. La gran diferencia entre este primer ejercicio y este segundo ejercicio es que aquí me están preguntando una ordenada. La G del argumento me están preguntando una ordenada. Y como me están preguntando una ordenada, ¿cómo sé que es una ordenada? Pues porque es una función. Y una función de algo me está diciendo una ordenada. Entonces, en este primer ejercicio me preguntan la ordenada.
Sin embargo, en este ejercicio no me preguntan ordenadas. ¿Por qué no me preguntan ordenadas? Porque antes del paréntesis no hay una F o no hay una G. F implica quiero la ordenada, pero como no está, quiere decir que en este segundo ejercicio no voy a dar un punto, sino solamente voy a dar un resultado. Pero ese resultado no es un punto. ¿Por qué? Porque no hay una abscisa. ¿Por qué no hay una abscisa? Porque la abscisa aquí la estoy detectando porque está adentro del paréntesis, diciéndome que ese paréntesis pertenece al argumento o al dato de una función. Por eso es importante que observen. ¿Qué es observar? Mirar con detenimiento. Después de observar, después de mirar con detenimiento, ¿qué sigue? Sigue, asócialo a todos los conceptos que tienes bien aprendidos. Y ya que los asociaste, da una respuesta, da una sugerencia, da una estrategia, etcétera, etcétera. Vayan viendo cómo es importante todas las letras, pero basándose en conceptos. Por lo tanto, ya que entendí que no me están pidiendo un punto, solamente me están diciendo realiza operaciones. ¿Cuáles operaciones vas a realizar? Pues lo primero que debo de hacer, obviamente, es sustituir. ¿Por qué debo de sustituir? Porque voy a reemplazar lo que ya sé hacer. ¿Y qué vas a reemplazar? Pues lo único que vas a reemplazar es, primeramente, un paréntesis rectangular, luego el 1, luego una operación, y luego G de 2. ¿Qué quiere decir G de 2? G de 2 quiere decir obtén una ordenada cuando el dato es 2 en la función G. Y si se acuerdan, en la función G está definida por 1 más x cuadrada. Por lo tanto, la G de 2 quiere decir 1 más el 2 que va a estar elevado al cuadrado. Y todo ese resultado todavía hay que elevarlo al cuadrado. No sé si se han dado cuenta, no sé si entendieron, que aquí sí estoy haciendo una evaluación. O sea, estoy sustituyendo la variable independiente. Pero esto no es una evaluación, esto solamente es el cálculo de una operación y ya. Aquí sí estoy pidiendo puntos, acá no estoy pidiendo puntos. Que esa es la parte importante de la conceptualización, ¿no? No nada más es hacerlo porque sí, es entender por qué lo estoy haciendo. Y de aquí, pues con la mano en la cintura, ya me doy cuenta que otra vez le comienzo con jerarquía de operaciones para saber cuál es la primera operación. Me doy cuenta que la más importante es la potencia, por lo tanto necesito aplicar algo que se llama definición de potencia, y como esta definición de potencia me da 4 y me doy cuenta que todos los números son positivos, entonces vamos a aplicar la respectiva ley de la suma, y si aplico la ley de la suma sabemos que el total es 6, y como está elevado al cuadrado, pues otra vez aplico definición de potencia, y como conclusión yo ya puedo saber que el resultado es 36, y ahí sí el resultado es 36. Ahí no estoy hablando de un punto. ¿Por qué no estoy hablando de un punto? Porque no estoy calculando una variable dependiente. Estoy calculando un resultado. Solamente estoy haciendo operaciones. Esa es la parte importante. Detecten qué es lo que quiere decir cada una de las cosas. ¿Sale bien? Bueno, voy a pausar tantito la grabación. Entonces, una demostración quiere decir lo siguiente. Que tú vas a tener una igualdad. Si se dan cuenta que aquí hay una igualdad. Pero de esa igualdad tienen ustedes que, con todos los conceptos que saben, llegar a un resultado en el miembro izquierdo, y también con todo lo que ustedes saben, llegar a un resultado en el miembro derecho. Aquí me están pidiendo dos demostraciones. La primera es esa y la segunda es esta que está por acá. ¿Qué es todo lo que saben? Todo lo que saben es qué es una función, cuáles son las características de la función, qué quiere decir la manera de escribir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si reúnen todo y lo aplican, van a dar una conclusión, y esa conclusión es la que yo quiero que ustedes determinen si se cumple la igualdad o si no se cumple la igualdad. Precisamente eso es una demostración. Entonces, vamos a comenzarle, ¿eh? Vamos a decir que este es el inciso A, y en el inciso A lo voy a reescribir. Me están diciendo que una función que se llama, quién sabe cómo, porque esta letra griega no me acuerdo cómo se llama, creo que es sí, no estoy seguro. Esa función sí, que tiene un argumento. ¿Cómo sé que es un argumento? Porque no es un número. Que tiene un argumento que es x más h. Tú le vas a restar la misma función, pero ahora el argumento va a ser x, y lo vas a dividir entre una letra h. ¿Qué es la h? No tengo idea, pero es una h ya. En algún momento, cuando estén en un laboratorio, se van a dar cuenta que todas las letras tienen una implicación de una cantidad. Y yo quiero que tú demuestres que si tienes un signo menos y tienes un numerador que es 1 y vas a escribir una x multiplicada por una x más h, tú tienes que llegar a decir que estos son dos iguales.
Si se dan cuenta, aquí viene toda la conceptualización. Si no se han dado cuenta, ahorita lo van a ver. Lo primero que hago es sustituir. Ok, en la sustitución. Yo me estoy dando cuenta con mis ojos de la cara que la letra griega, vamos a llamarle que se llama sí, tiene una variable independiente que es x. Y la definición es que tú dividas 1 entre esa variable x. Eso quiere decir que te están diciendo, ¿ya te diste cuenta que hay una función sí? Y aquí hay una función sí. Esa función sí, primeramente vas a sustituir un argumento que se llama x más h, y ese argumento tú lo vas a sustituir en esta variable independiente. Vamos a realizarlo. Lo que debemos de escribir es, primeramente la raya de fracción principal, el igual, el menos, la raya de fracción principal, para ubicarnos, y luego vamos a sustituir la función. ¿Cuál es la función? Pues es una definición basada en operaciones, y la operación es 1 entre la variable independiente. Por lo tanto es 1 entre la variable independiente, pero tú no vas a escribir la variable independiente, vas a escribir el argumento. Por lo tanto, debes de escribir un argumento que se llama x más h. ¿Por qué se llama argumento? Porque es un binomio, es un polinomio. Pudo haber sido un término, pudo haber sido una función. Vamos a la siguiente. Ahora réstale esa misma función, pero ahora no quiero ningún argumento y ningún dato. Escríbela tal cual. Y tal cual quiere decir que nada más vas a escribir 1 entre x. Entonces escribes 1 entre x y acá le escribes la h. Ya, sustituí. ¿Dónde sustituí? Acá y acá. Si se dieron cuenta, en el denominador no sustituí porque solamente es una letra h y no tengo ni idea cuánto vale esa letra h. Vámonos al miembro derecho. En el miembro derecho hay un menos y hay un 1, por lo tanto escribo el menos y escribo el 1. Y abajo, si se dan cuenta, hay 3 letras. Pero yo sé que una es la variable independiente. Sin embargo, no me dicen que sustituya porque no está en ninguna función. O sea, aquí antes no hay una función de esto. Como no hay ninguna función, quiere decir que no vas a sustituir, sino lo único que vas a escribir es otra vez la letra x y la letra h. No estoy realizando ninguna sustitución. ¿Por qué no estoy realizando ninguna sustitución? Porque aquí antes no te están diciendo que es una función. Si hubiera sido una función, entonces ya te dicen que el argumento es ese, pero no lo hay. Por lo tanto, no sustituyes. Y como no sustituiste, ya se acabó tu sustitución. Ahora bien, sigue la demostración. ¿Cómo sé que es una demostración? Porque dice prueba. Una demostración es: realiza todas las operaciones del miembro izquierdo, realiza todas las operaciones del miembro derecho, pero jamás hagas operaciones inversas. ¿Qué quiere decir jamás hacer operaciones inversas? Pues que nunca vas a combinar una con la otra. Los del lado izquierdo en el lado izquierdo y los del lado derecho en el lado derecho. En otras palabras, no es una ecuación, porque ya ven que en la ecuación hago operaciones inversas y calculo el valor de la variable. Aquí no, aquí solamente haces operaciones. Y por lo tanto, como vas a hacer operaciones, lo primero que debes de hacer es verificar el concepto de jerarquía de operaciones. Y por el concepto de jerarquía de operaciones, te das cuenta que aquí hay una división. Y esa división te dice, primero hay que hacer las operaciones del numerador y luego hay que hacer las operaciones del denominador. Y como primero hay que hacer las operaciones del numerador, te das cuenta que hay una resta. Y como hay una resta de 2 fracciones, te das cuenta que aquí hay un paréntesis en el numerador y también hay otro paréntesis en el denominador. Pero resulta que esta suma no la puedo hacer. ¿Por qué no puedo hacer esa suma? Pues por la única y sencilla razón que tú sabes que hay un concepto que se denomina términos semejantes, y bajo el concepto de términos semejantes te das cuenta que esta suma no la puedes hacer. Y como no puedes hacer la suma, tampoco puedes hacer la división. Pero lo que sí puedes hacer es esta resta. ¿Por qué? Porque existe un procedimiento para realizar la resta de números racionales. Y en esa resta de números racionales, a ti te enseñaron que lo primero que debes de calcular es el mínimo común múltiplo. Y si ustedes se acuerdan, en algún momento de la vida les dijeron, el mínimo común múltiplo es la multiplicación de estas 2 bases. Por lo tanto, escribo una raya de fracción. Si tienen alguna duda, pregúntenme a mí, no le pregunten a los demás, porque los van a interrumpir. Eso quiere decir que aquí hay una h, aquí sigue habiendo un menos, aquí existe un 1, y aquí existe un x por x más h. ¿Alguien me puede decir cuál es la razón que no esté realizando esta multiplicación? ¿Alguien me puede decir por qué no estoy haciendo esta multiplicación?
Porque x por x es x cuadrada, ¿no? Y x por h es xh. Pero ¿por qué no realizo la operación? Ok, dijiste primero la respuesta y luego dijiste el número. Ok, muy bien, primero dime el número, por favor. ¿Por qué no se puede realizar? Porque acuérdense que todos los resultados siempre deben de estar factorizados. Factorizar quiere decir expresar en factores. Por lo tanto, si aquí tengo un producto, déjalo así, no lo muevas, no la realices. Siempre los resultados deben estar factorizados. ¿Cuántas maneras de factorizar hay? Hay 7 maneras. Entonces, si se puede por alguna hay que factorizarla. Si no se puede, pues no la haga. Entonces, por eso no estoy haciendo esta multiplicación. Y entonces, me voy a calcular el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo va a ser el producto de estas dos bases que están en el denominador. Por lo tanto, la primera base es x más h multiplicada por la siguiente base que está en el denominador, que es x. Ese es el mínimo común múltiplo. Ahora bien, hago toda la operación. ¿Cuál es esa operación? Pues debo de dividir mínimo común múltiplo entre este denominador. Si se dan cuenta, la división solamente es x más h entre x más h. ¿Me falta un paréntesis? Pues no, porque la raya de fracción es un paréntesis. Entonces, este que está aquí y este que está aquí es igual. La división me da 1. Y entonces lo único que no se divide es esta x. Por lo tanto, esta x multiplica al 1. Y eso quiere decir entonces que el resultado que debo de escribir aquí en el numerador es una x. Luego escribo la operación es un menos. Y vuelvo a hacer lo mismo. Vamos a dividir mínimo común múltiplo entre denominador. Eso implica que los únicos que se pueden dividir es esta x entre esta x, que me da la unidad. Y por lo tanto, solamente x más h va a multiplicar al 1. Dime. ¿Ahí puede regresar ese paso? Es que no lo entendí bien. Sí. Va de nuevo. Siempre que ustedes hacen sumas o restas, hay que dividir mínimo común múltiplo entre denominador. Siempre. Pero específicamente se van a dar cuenta que estos dos son iguales. Por lo tanto, la división me da 1. Y al darme la división 1, lo único que me queda es la x. Esa x por este 1 es la x que estoy escribiendo acá. Luego escriben la resta. Aquí está escrita la resta. Y si ustedes se dan cuenta, luego sigue una multiplicación. Debido a esa multiplicación, aquí estoy escribiendo el paréntesis. Acuérdense que las multiplicaciones se simbolizan por paréntesis redondos. Y entonces lo que hago, que fue lo que me preguntó su compañera, divide este mínimo común múltiplo entre esta letra. Eso implica que solamente estás dividiendo una x entre la x. Y la x entre la x te da la unidad. Por lo tanto, este x más h es el que multiplicas por 1 y es el resultado que debes de escribir aquí adentro. ¿Sale bien? Y entonces, lo único que escribo es x más h. Acuérdense que había dejado el paréntesis porque este paréntesis es una multiplicación. Hay que dejar expresada esa multiplicación. Y ya, con estos conceptos hice lo que hice. Ya les había explicado, no hice esta multiplicación porque el resultado debe ser factorizado. Eso se llaman estándares de calidad, que poco a poco se los voy a estar mencionando, aunque ya se los debieron de haber dicho. Ok, ¿qué es lo que sigue? Pues otra vez, como son puras operaciones, mi concepto de jerarquía de operaciones me dice, como aquí hay una división, aquí hay un paréntesis y aquí hay otro paréntesis. Como aquí hay otra división, aquí hay un paréntesis y aquí hay otro paréntesis. ¿Cuál es la que debes de hacer primero? Pues la primera operación que debes de hacer es precisamente las de este paréntesis. Pero ahí tú te vas a dar cuenta que la operación principal es la multiplicación de este signo por este y por este. Esa multiplicación se denomina propiedad distributiva, porque estás distribuyendo la multiplicación sobre el primer elemento de la suma y sobre el segundo elemento de la suma. Y entonces, una vez que ya hiciste la propiedad distributiva, tienes que aplicar principalmente la ley de los signos. Y la ley de los signos quiere decir que tienes menos x. Y como tienes una menos x y una más x, al ser signos diferentes, lo que debes de aplicar es la ley de la resta. Porque tienen diferente signo. X menos x te da 0 y ya no vas a escribir nada. Pero si tú multiplicas el menos por la h, te queda menos h y esa sí se queda tal cual. Por lo tanto, de todos esos conceptos que acabo de decir, resulta que aquí dejo una raya de fracción principal, ya le hice muy grande, disculpen, una raya de fracción principal, una h, un mínimo común múltiplo que acabo de calcular, que se llama x más h multiplicado por x, y en el numerador, por todo lo que les acabo de explicar, solamente me queda menos h. Y eso va a ser igual a menos 1 entre x por x más h.
¿Alguien me quiere decir por qué no hice esta multiplicación? Dígame el número de lista, no levanta la mano. Dime 49. Tiene que estar expresado en factores. Porque debe estar factorizado, muy bien. Entonces, esa multiplicación no la hice porque debe de estar factorizado. Entonces, al 49 vamos a ponerle su participation y que así les voy a estar preguntando en clase, ¿no? Y que me pueden contestar tanto los que están por allá como los que están por acá, ¿no? Que ya lo vieron la semana pasada de estar por allá, ahora están acá, ¿no? ¿Sale bien? Acuérdense que si tienen dudas, me preguntan, ¿eh? No esperen a que les diga, ¿tienen dudas? No, o sea, ya díganme, exprésense. Ok, aquí también sabemos que no hice la multiplicación porque debe estar factorizado. Y entonces, siguiente paso. En cada paso voy a aplicar muchos conceptos. Otra vez, como estoy haciendo operaciones, lo primero que debo de hacer es jerarquía de operaciones. Me doy cuenta que aquí hay una raya de fracción, por lo tanto aquí hay un paréntesis, aquí hay un paréntesis, pero hay otra raya de fracción, por lo tanto aquí hay un paréntesis y otro paréntesis. Pero si se dan cuenta, de todos esos paréntesis ya no voy a realizar ninguna operación. ¿Por qué? Porque ya las hice. Y entonces, la que sí debo de hacer es esta operación, donde esa operación no se llama ley del sándwich, sino recibe el nombre de división de números racionales. Y ustedes saben que la división entre números racionales quiere decir que vas a multiplicar el extremo por el extremo, pero aquí no hay extremo. Por lo tanto, de lo que me enseñaron desde la primaria, agrégale un 1 a la h que está hasta abajo para que puedan multiplicar los extremos. Y ya que hayan multiplicado los extremos, entonces van a dividir entre la multiplicación de los medios. Y les digo, muchos les dice ley del sándwich, les dice la torta, pero no se llama así, es división de números racionales. Por lo tanto, la multiplicación de extremos es menos h y la multiplicación de medios es el x más h multiplicado por la x multiplicado por la h. Y eso debe ser menos 1 entre x por x más h. Si se dan cuenta, todas las operaciones las estoy haciendo en el miembro izquierdo porque en el miembro derecho no hay nada que hacer. ¿Sale bien? Bueno. Pausa. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues otra vez son puras operaciones. Entiendan que son puras operaciones y eso es álgebra. Por lo tanto, por jerarquía de operaciones, yo me doy cuenta que como hay una raya de fracción, tienes que hacer todas las operaciones de arriba y todas las de abajo. Pregunto, ¿hay que hacer operaciones abajo? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué? 19. Dime, 19. No, porque está expresado en factores. Exacto, está factorizado. Entonces, como está factorizado, no hay que hacer operaciones en el denominador. Esas razones son las que me van a llevar a tener un correcto desempeño cuando esté presentando mi primera evaluación extraordinaria o evaluación a título, ¿no? Cualquiera de ellas. Por lo tanto, ustedes no van a realizar ninguna operación en el denominador. Y si se dan cuenta, tampoco hay ninguna operación en el numerador. Conclusión, la operación que tienen que hacer es esta división. Y si ustedes revisan, la división de esta variable entre esta variable, debido a que me están representando la misma cantidad, esta división me da por resultado la unidad. Y si me da por resultado la unidad, entonces quiere decir que aquí voy a dejar solamente el número 1 y voy a escribir aquí abajo un x más h multiplicado por una x. Pero si ustedes se dan cuenta, hay un signo menos por acá y hay un signo más por acá. Eso quiere decir que además de la jerarquía de operaciones, donde ustedes deciden cuál es la operación que quieren hacer o la que no van a hacer, tienen que aplicar ley de los signos. Y si aplican ley de los signos, sabemos que la multiplicación o división de dos signos diferentes es negativo y la de dos signos iguales es positivos. Por lo tanto, si ustedes revisan con sus ojitos de la cara, pues resulta que lo que está en el miembro izquierdo es lo mismo que está en el miembro derecho. Dime. Dios te pague. Si me hubieras dicho número de lista, te hubiera puesto una participación, porque me estás indicando que tuve una imprecisión. Dime. Yo ahorita le dije mi número de lista igual. Ah, sí, es cierto. ¿Qué número de lista me dijiste? 19. Sí, esa ya te la puse. Va. 49, dime. No, ahí no falta. ¿Por qué no falta? Porque si tú te das cuenta, aquí digo este binomio por este monomio. Y ahí sí es necesario escribir entre paréntesis este y tal vez este. Pero como este está escrito a manera de término, en el término sabes que primero va el signo, luego el coeficiente y luego la variable. Y en ninguno de los tres necesitas paréntesis. Lo que sí me hace falta es que debe estar expresado a manera de término. Y eso quiere decir que esto que escribí aquí está mal escrito. Porque para escribirlo a manera de término,
primero debe de ir la variable y luego debe de ir la función exponencial. Recuerden que esto es una función exponencial. Y ahora sí está bien escrito, y como ya está bien escrito, entonces ya puedo decir que queda demostrado. Que queda demostrado. Esas tres palabras, perdón, esas tres letras son las que me están diciendo que ya lo demostré. ¿Qué puedo demostrar? Que sea igual o que sea diferente, porque pudiera darse el caso que también fuera diferente. ¿Sale bien? Bueno, ok. Entonces, fíjense cómo necesito entender el concepto, y el concepto principal es que son puras operaciones. Y en todas esas operaciones es propiedad reflexiva, propiedad conmutativa, propiedad distributiva, ley de la suma, ley de la resta, ley de los signos, tarará, tarará, tarará. Bueno, sale bien. Nos vamos al siguiente ejemplo. Gracias por estar participando, todos los que están participando. Eso es bonito porque me doy cuenta que ya les está interesando la clase. Y no como a veces ocurre que hasta se duermen, ¿no? Ok, sale bien. Entonces, vamos a la otra. En la otra me están diciendo otra vez lo mismo. Acuérdense que lo importante es la interpretación. La interpretación es, tú tienes una función que es psi. Esa función que es psi, ahora tú vas a sustituir un argumento, pero ese argumento ahora se va a llamar a por b. Ay, me equivoqué, disculpen. Voy a sustituir un argumento donde el argumento es a por b dividido entre b menos a. Y ya que hayas hecho eso en el miembro izquierdo, ahora resulta que lo que vas a hacer en el miembro derecho es a esta función, que es esta función que está acá, le vas a poner un argumento. Acuérdense que un argumento es un término, un polinomio o una función. Le vas a asignar un argumento que solamente va a ser la letra A. Otra vez me equivoqué. Que solamente es la letra A. Y ya que hiciste eso, te vas a dar cuenta que vas a sustituir otra función que no es otra, sino es la misma función. Y con esa misma función que ya te mencioné desde el principio, esta función, ¿por qué no cambia? Esta función, que es sí, la vas a volver a utilizar aquí, pero vas a utilizar otro argumento. Y el otro argumento que vas a utilizar ahora es un argumento que se llama b. A mí me gusta trabajar mucho con marcatextos para que vayan viendo, ¿no? Así que si se traen marcatextos, utilízalo. Conclusión, lo único que vas a hacer es sustituir. ¿Qué quiere decir sustituir? Sustituir quiere decir reemplazar. No lo volví a escribir aquí porque pues, lo tengo ahí luego a la mano. Entonces, si tú reemplazas, vas a escribir la definición de la función. ¿Cuál es la definición de la función? Vas a escribir un 1 y le vas a dividir entre la variable independiente. Pero en la variable independiente vas a sustituir este argumento. Y ese argumento, que ya dijimos que es un término, un polinomio o una función, el argumento se llama a por b entre b menos a. Dime. Porque acuérdate que una función es una definición basada en operaciones. Por lo tanto, la función sí tienes que saber cuáles son las operaciones que te definen esa función. Y la operación es que escribas el 1 en el numerador y en el denominador tú escribas el argumento o el dato. Y el argumento es AB entre B menos A. Por eso lo escribí. ¿Sale bien? Acuérdense que todo es conceptualización, ¿eh? No les estoy enseñando nada más que entiende el concepto, y ese es el lenguaje español. Pero para que se les quede el concepto tienen que leerlo por lo menos 21 días. Bueno, algunos en 3 días lo entienden, ¿no? Otros necesitamos más. Yo soy medio toy y necesito más. Ahora bien, vas a hacer lo mismo. Toma la función, pero el argumento va a ser A. Por lo tanto, como la definición de la función es 1 entre la variable, ahora no vas a sustituir un argumento tan robusto. Simplemente el argumento es la letra A. Y otra vez menos y vuelve a sustituir la función. Pero la función ahora es otra vez un 1 entre la variable independiente, donde en esa variable independiente vas a sustituir un argumento que es la B. Y ya, se acabó la sustitución. Simplemente estoy haciendo sustituciones, pero debes de entender el concepto. Y ya que sustituí, pues todo lo demás ya es pan comido, porque lo primero que debo de hacer es jerarquía de operaciones. Y por jerarquía de operaciones, si ustedes se dieron cuenta, esta es una línea de fracción. Primero hay que hacer estas operaciones, no hay. Luego
Esta es otra línea de fracción, quiere decir que hay un paréntesis arriba y un paréntesis abajo. Y si se dan cuenta, arriba no puedo hacer ni abajo. ¿Por qué no puedo abajo? Pues porque resulta que tú sabes que solamente los términos semejantes se pueden restar. Y resulta que esos no son términos semejantes. Y como no son términos semejantes, lo único que me queda es hacer esta división. Y para hacer esa división necesitas acordarte del concepto de dividir números racionales. Y para dividir números racionales, ustedes se acuerdan que a los enteros hay que escribirles un 1 abajo. Entonces me doy cuenta que aquí tengo un entero que se llama 1. Entonces al entero 1 lo escribo un poquito más arriba para que me dé la oportunidad de escribir un denominador que es 1. Y entonces ahora sí, aplicar lo que ya sé, que es multiplicar el producto de extremos. Y ese producto de extremos lo voy a dividir entre el producto de medios. Por lo tanto, escribo B menos A dividido entre AB, y esto es, fíjense bien, ¿qué hay que hacer acá? Pues tengo que hacer una resta de fracciones. ¿Sale bien? Entonces, de preferencia, chiquillos, hagan solamente de un solo lado. Pero si quieren hacer de dos lados, está bien, háganlo. Pero de preferencia solamente es de un lado. Si lo hago de los dos lados, fíjense bien cómo esto que está aquí es una resta de fracciones. La resta de fracciones menciona que debes de calcular el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo es multiplicar las dos bases que están en el denominador. Por lo tanto, si multiplican esas dos bases, me va a resultar una B. Y entonces, mínimo común múltiplo entre denominador es como si nada más dividiera la A entre A. Por lo tanto, esa A entre A me da 1 y lo único que me queda es la B. Esa B, multiplícanla por el 1 y va a resultar que obtengo una B. Escribo la operación, está escrita la operación, y otra vez divido mínimo común múltiplo entre denominador, que básicamente es dividir B entre B, y si dividen B entre B me da 1, solamente me queda A, la multiplican por 1, y entonces resulta que lo que obtengo aquí es una A. Y entonces con sus ojitos de la cara ya vieron que este es igual que este, y por lo tanto queda demostrado. Y ya acabé. ¿Está bien? ¿Quieren hacer operaciones de los dos lados? Está bien, pero que se pueda. Acuérdense que aquí hace rato no podía hacerlas, porque siempre debe estar factorizado, pero aquí sí se vale. ¿Estamos? Generalmente solamente se hacen operaciones en un solo lado, generalmente. Pero si quieren, hagan en las dos. ¿Sale bien? Ok. Sale bien. Le pongo pausa. Ahora tengo una función más rara. Esa función más rara, pues recibe el nombre de función m, donde la variable independiente es psi, creo que esta se llama phi, no, creo que esta es phi. Y entonces está definida como el logaritmo base b de la raíz de phi, creo que se llama, no sé. Bueno, ahora bien, ¿por qué me ponen una condición? Me ponen la condición porque ustedes saben que no puede haber una base cero. ¿Por qué no puede haber una base cero? Puede ser base cero, porque si multiplicas al cero muchas veces, no importa que sea 5 veces o 20, siempre me va a dar 0. Por eso ahí no tiene sentido el logaritmo, porque el logaritmo es el número de veces que se multiplica. Y tampoco el 1. Si multiplicas al 1 20 veces o al 1 1.000.000 de veces, te sigue dando 1. Esa es la razón. Ahora bien, prueba. ¿Qué quiere decir prueba? Quiere decir que lo van a demostrar. ¿Qué van a demostrar? Van a demostrar que si tú tienes a la función m y la función m está definida como el logaritmo base b de una variable independiente que se llama psi, creo que es esa, o phi, no me acuerdo. Entonces lo que tú tienes que hacer es que primero el argumento b lo vas a sustituir en esa variable independiente, y luego al argumento 1 entre b lo vas a sustituir ahí, y esa suma te tiene que dar 0. Vamos a realizarlo. ¿Qué es lo primero que debes de hacer? Pues lo primero que debes de hacer es la sustitución. Y entonces, si realizo la sustitución, debo de escribir un logaritmo base b
de b a la 1/2. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Pues lo que estoy haciendo ahí es aplicar leyes de los exponentes. Acuérdense que la ley de los exponentes menciona que si ustedes tienen una potencia y la raíz enésima, eso lo van a escribir como el exponente dividido entre el índice de la raíz. Eso lo vieron en álgebra. Por eso estoy aplicando aquí leyes de los exponentes. Y luego me están diciendo que ahora vas a hacer otra sustitución, pero vas a escribir más el logaritmo base b de la raíz cuadrada de este argumento. Y entonces, como soy niño inteligente, sabemos que es b a la menos 1 elevado a la 1/2. ¿Por qué yo sé eso? Pues porque resulta que existe algo que se denominan propiedades de los exponentes. Una propiedad de los exponentes es escribir de otra manera. Por lo tanto, si tú tienes un exponente positivo en el denominador, lo puedes escribir como un exponente negativo en el denominador. Por eso este b, que está elevado a la 1 y que no se escribe, porque se va a multiplicar por sí mismo una vez, tú lo puedes escribir como b a la menos 1. Y eso te están diciendo que debe de ser igual con 0. Y entonces, ¿qué voy a aplicar ahora? Pues resulta que aquí no van a aplicar jerarquía de operaciones. ¿Por qué no voy a aplicar jerarquía de operaciones? Pues porque aquí no hay una operación, ahí hay un logaritmo. Entonces lo que aplico es definición de logaritmo. ¿Qué dice la definición de logaritmo? La definición de logaritmo menciona que el logaritmo, esto también ya se lo deben de saber, está bien claro, que el logaritmo es la base, es el exponente, al que se eleva la base para obtener la potencia. Se los voy a escribir explícitamente. Me equivoqué. Este que está aquí, el subíndice, recibe el nombre de base. Este que está aquí se recibe el nombre de base. Este que está por acá, y esos dos reciben el nombre de exponente. Esos dos reciben el nombre de exponente. Y resulta que la base elevado al exponente, eso que les acabo de poner en marcatextos, eso recibe el nombre de potencia. A ver si se alcanza a ver, espero que sí. ¿Sí se alcanza a ver o no se alcanza a ver? ¿Sí? Se llama potencia. ¿Sale bien? Entonces, si les estoy diciendo que el logaritmo, o sea, este logaritmo que está aquí y este logaritmo que está acá, son el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia, díganme por favor, por la conceptualización que les acabo de mencionar, díganme qué valor tiene todo este logaritmo. 26. B. No. El. ¿No es b elevado a algo? No. Fuerte. Dime 47. No. No es 0. Le pongo pausa en lo que todos me contestan. Número 2. Repetir porque no lo grabé, disculpen. Por definición de logaritmo, este 1/2 es el exponente al que se eleva esta base. Por lo mismo, por definición de logaritmo, el logaritmo es el exponente al que se está elevando esta base. Y como por leyes de los logaritmos se multiplica, por eso sabemos que el siguiente es 1 menos 1/2, que es la multiplicación de estos dos. Aquí está el menos 1/2 y aquí solamente es el 1/2. Y de ahí, por ley de la suma y por ley de los signos, ya me queda que 0 es 0. 0 es igual con 0. Bueno, sale bien. Entonces...